Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos y les damos una cordial bienvenida desde el Hospital Belén de Trujillo. Bienvenido a todo el personal de salud a la telecapacitación del día de hoy, jueves 12 de junio, con el tema pertusis, tosferina, tos convulsiva o tos por más de 100 de los 100 días, características y prevención de una enfermedad contagiosa, a cargo del doctor Érico Ciesa Mora, médico asistente especialista en pediatría del Departamento de Medicina, del Departamento de Pediatría del Hospital Belén de Trujillo. Asimismo, también docente en la Universidad César Vallejo. Antes de dar inicio, indicamos que vamos a estar compartiendo el enlace para registro de asistencia y les recordamos que también pueden hacer sus preguntas y dudas a través del chat de la plataforma Zoom para poder ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenas tardes, doctor Érico Ciesa. Es un privilegio tenerlo con nosotros el día de hoy. Adelante, lo escuchamos, doctor. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Me avisan si me están escuchando? Sí, doctor, le estamos escuchando. Si pudiese alzar un poquito la voz sería excelente para escucharlo mejor. Excelente, gracias por la invitación. Compartir algo sobre una enfermedad infectocontagiosa que muchas veces viene por momentos de epidemia y no necesariamente viene en un momento del año, como siempre, como otras enfermedades como influenza, etcétera, ¿no? Por los cambios climáticos esto acaba de cambiar, pero pertussis siempre ha ido a su paso, no ha ido al paso de las estaciones, pero aproximadamente en verano, otoño es donde más se ve pertussis, ¿no? Entonces vamos a hablar de pertussis, tosferina, tos convulsiva, tos de los 100 días, coqueluche, tos negra, de todas las formas que la han llamado en el tiempo y algo de historia de pertussis. Un momento para que vayan pasando las diapositivas. Ujú. Perdón un ratito. Dentro de pertussis vamos a conversar sobre la introducción a la pertussis, donde vamos a hablar un poco de historia, mientras se activan las diapositivas que no quiere pasar. Vamos a hablar de las causas y transmisión de la pertussis. Vamos a hablar también de los síntomas y fases de la enfermedad, de cómo hacemos el diagnóstico y el tratamiento y de la prevención y control de la pertussis. Perdón un momento. Ahora sí. Como ya dijimos, esos son los temas que vamos a tocar, lo que les acabo de decir, introducción a la pertussis, causas, transmisión, síntomas y fases de la enfermedad, diagnóstico y tratamiento. Nosotros hemos visto últimamente que hay varias enfermedades que han venido juntas desde más o menos noviembre hasta la actualidad. Comenzamos con COVID en noviembre, aumentando COVID. Después seguimos con un poco de influenza y pertusis, pero ya desde el año pasado, noviembre, ya había unos cuantos casos de pertusis en el Perú. ¿No? Comenzando por algún lugar y por eso fueron las alertas. El 31 de mayo del 2025 se lanza una alerta epidemiológica de aumento de pertussis y coqueluche en la región de las Américas. Entonces nosotros decimos, ¿qué está pasando aquí? ¿La tosferina de nuevo o tosferina siempre? Y eso vamos a verlo en el paso de las diapositivas y de la exposición. ¿Por qué tosferina siempre? ¿No? ¿Por qué no podemos disminuir el contagio de la tosferina e incluso apaciguarla tanto como enfermedades que ya no están con nosotros, por ejemplo la viruela, ¿no? Etcétera. Y vamos a hablar sobre eso. Entonces, cuando vemos nosotros, la pertussis es una infección respiratoria causada por una bacteria, que vamos a hablar luego de la bacteria, y que se caracteriza por episodios severos de tos y es conocida como la tos de los 100 días debido a la duración de sus síntomas. Vamos a abordar la historia y la importancia de la enfermedad en la salud pública también a lo largo de la presentación. Entonces, también en The New York Times salió también hace unos días, el día 6 me parece o 9, nuevamente la tosferina está en aumento,
necesitas otras vacunas, necesitas mejorar las vacunas, necesitas mejorar la cobertura de la vacuna en determinados países. ¿Qué está pasando en el Perú y qué está pasando en el mundo? Pertussis es una enfermedad contagiosa, ya sabemos todos, aguda, causada por una bacteria gram negativa, un cocobacilo gram negativo, Bordetella pertussis. Vamos a hablar por qué. Los brotes descritos por primera vez fueron en el siglo XVI, pero en el siglo VII ya Johann Fao Chao, en el año 610 aproximadamente, entre 518 y 618, describió en un tratado sobre orígenes de los síntomas de enfermedades en la parte de ginecología y pediatría, describió una tos que le llamó la tos de los 100 días, que se refería como la primera observación de la pertusis. Entonces este autor como hizo un compendio de un tratado sobre origen de enfermedades con 1.700 síndromes diferentes y la llamó Loto de los 100 días en la parte del capítulo de ginecología y pediatría. En el siglo XVI, más o menos año 1578, de Value describió un brote de tosferina en París y lo denominó como enfermedad quintosa, como quintas. ¿Por qué? Por la presencia de paroxismo de tos cada 5 horas. En el año 79, 1679, el médico inglés Sydenham acuña el nombre de pertussis, porque los americanos adoptaron ese término del latino per, que significa intensa, y tusis, que significa tos, es decir, tos intensa. Entonces, en el castellano nosotros la conocemos como tosferina, que es la tos de las fieras, mientras que los franceses la llaman coqueluche. Ustedes habrán escuchado el término síndrome coqueluchoide. Oide significa similar a y coqueluche significa pertusis, tosferina, tos negra, tos de los 100 días, etcétera, ¿no? ¿Por qué le hicieron coqueluche? Ustedes habrán, en algún momento habrán escuchado de la marca Lecoq Sportif. Coq significa gallo, ¿no? Que es un gallo que hace el coqueluche, y por esa razón le llamaron coqueluche también, ¿no? En el año 1900, aproximadamente 1870, 1971, Bordet identifica una bacteria filamentosa, ya la identificó y por eso se llama Bordetella, por Bordetella pertussis, por Bordet. La identificó en el año 1906, Bordet y Denjou, también que eran dos científicos belgas, encontraron el cocobacilo gram negativo en el año 1906, posteriormente denominada Bordetella pertussis, y esto lo encontraron en el esputo de Bordet, ¿no? Del que lo ven en la fotografía, ¿no? Jules Bordet. Entonces, vamos a hablar de las características clínicas de la tosferina. La tosferina tiene un periodo de incubación de 7 a 10 días con un rango de 4 a 21 días, es decir, el periodo de incubación. Cuando yo estoy en contacto con otra persona que tiene la enfermedad, me puede contagiar y después de 4 días o 21 días yo puedo hacer sintomatología, iniciar la sintomatología. Y esta sintomatología inicia con 3 etapas, que vamos a hablarlas en el tiempo. La etapa catarral, la etapa paroxística, que es la tos más severa y puede experimentarse paroxismo de tos numerosas, rápidas, y etapa de convalecencia, que es una recuperación gradual, que puede durar semanas, incluso meses, ¿no? En cuanto a la identificación de la tosferina, como ya le dije, se identificó a finales de los siglos XIX. El aislamiento fue la bacteria, un gram negativo, y se desarrollaron las vacunas luego, en el año 1912. Como un problema de salud pública, en realidad, porque hay una distribución global, mundial, y hay una variación geográfica de acuerdo a qué zonas tienen más enfermedad por pertussis, y hay un impacto adecuado de la vacunación desde hace muchos años. Entonces nosotros vamos a ver los eventos sanitarios de importancia internacional. En estos eventos sanitarios de importancia internacional, por ejemplo, está la influenza H5N9, que es la influenza aviar, que la encontramos también este año un caso en Piura, encontramos sarampión en diferentes lugares, encontramos la influenza aviar, como les dije, el ébola, estamos encontrando pues todo tipo de fiebre amarilla, hantavirus, todo tipo de enfermedades, ¿no? Eh, la viruela del mono, etcétera, ¿no? Encontramos pertusis, ¿no? Porque no es una enfermedad
muy severa para el momento. En sus tiempos fue muy severa, por eso se iniciaron y se crearon las vacunas, ¿no? Los lotes de vacunas. Pero si nosotros vemos en los brotes y otros de SARS en Perú, hasta me parece, sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, doctor, si nos Sí, Estamos doctor. podría mirando subir un poquito más el que volumen de su voz existe, para que le podamos escuchar mucho mejor. claro que sí, que existe, si nosotros vemos, vamos a ponerle el puntero láser acá, nosotros vemos ya dengue, fiebre amarilla, malaria, dengue y tosferina. Miren el Loreto, ¿no? Y tosferina, en donde tiene un riesgo de transmisión alto por el momento, ya está justificada como un riesgo de transmisión alto desde enero de este año 2025, que ya existía algunos brotes antes de enero. Estas son tendencias para que ustedes vean que los virus coexisten junto con las bacterias y la influenza A, miren cómo ha ido desde noviembre del año pasado, fue aumentando, aumentando y de aquí fue en aumento. Igual de esta misma forma, la influenza A en los adultos es mayor, ¿no? Y en los niños es menor. En realidad, la razón de que la influenza es mayor en los adultos y menor en los niños, en realidad me parece que es por toma de muestras, ¿no? O sea, ¿a quién se le toma más muestra al adulto que al niño? En realidad, ¿no? Al niño se le toma menos muestras probablemente, y por esa razón el niño, que es el contagiante de las infecciones, sale en menor cantidad. Es lo mismo que en el tiempo de la COVID. En el tiempo de la COVID era menor el contagio en niños. Niños casi no se contagiaban porque no salían, estaban en su casa como zombies, y los adultos eran los que más salían, algunos, muchos a trabajar, otros estaban en sus casas, ¿no es cierto? Entonces había más contagio y el contagio era del adulto al niño. Ahora, en COVID viene a ser el contagio del niño al adulto, más porque el niño está saliendo mucho más, pero los reportes nos dicen que la COVID es menor. Entonces, la razón ya la vamos a conversar, ¿no? Y estos son los casos confirmados de COVID 2024, como lo decía. Miren, desde las últimas semanas de 2024 ya comenzó a aumentar la COVID. Aumentó noviembre, diciembre, aumentó enero y de ahí comenzó a bajar en febrero. Pero todavía vemos, lo que pasa es que hay un sub, hay un, hay- no hay hay un subdiagnóstico de COVID, porque cuando uno mira todos los pacientes respiratorios que hay ahora, que son muchos, y va preguntando en el núcleo familiar, cuando es grande el núcleo familiar, uno de ellos, de los 5 que se enferman, porque es bien contagiosa la enfermedad, de los 5 o 6 que se enferman, uno de ellos tiene anosmia o tiene disgeusia, es decir, no huele o no saborea. Es importantísimo hacer preguntas de características casi individuales de una enfermedad. Vamos a ver que la pertusis no tiene una característica casi individual de la enfermedad, pero de acuerdo al niño que está vacunado o no vacunado, de acuerdo a la edad, hacen diferente tipo de sintomatología, igual en el adulto y el adolescente. Vamos a pasar rápido estas diapositivas, que es COVID 2020-2025. Miren cómo en el 2020 la COVID, 40.000 niños enfermos y adultos mayores, 191.000, ya pasando los 200.000 en el 2020. Acá, de igual manera, 200.000 y 32.000 niños, o sea, la décima parte. Y acá fue aumentando en el niño, pero lo que pasa es que no hay mucha toma de muestra en el niño, probablemente más en el adulto, pero todavía sigue siendo los adultos y adultos mayores más contagiados que los niños. Pero en realidad el portador ahora, ya cuando el niño sale a la escuela y sale a la calle, debería ser el que tendría mayor preponderancia. Pero sigue así y eso es probablemente por toma de muestras, ¿no? Que no se le toma mucha muestra al niño. Las tendencias semanales de prevalencia de la tosferina, fíjense ustedes cómo en la primeros, esto de acá es una tendencia acumulada. Miren ustedes cómo se acumula, ¿no? Y cómo aumenta en el año 2025 la tosferina. Miren, rápidamente, solamente en estas semanas, esta es la semana 22, cómo aumenta. Y es del año 2024 el de azul, cómo fue aumentando al final ya, al final de este año. Igual, 2024-2025. 2024, cómo fue aumentando, miren acá, 2000,
a rebrotar. Ese era el año de la tosferina, porque los brotes eran 5 o 7 años, ¿no? El 2012 fue un brote también, fue un brote fuerte, 2012, ¿no? En donde tenemos muchos estudios en Cajamarca, no los voy a mostrar ahora porque la charla era más para padres, pero parece que es para padres de personales, que son personal de salud, entonces me van a disculpar que algunas cosas de investigación no las voy a mostrar, pero acá comenzó a aumentar, miren la tosferina 2020, y llegó COVID, todo el mundo se encerró, y comenzó a bajar la tosferina. No pasó nada. Pero también no solamente comenzó a bajar la tosferina, comenzó a bajar las coberturas vacunales en el Perú. Y ese es un gran problema que estamos afrontando ahora, ¿no? Pero para que nosotros entendamos, yo lo he puesto en rosado, esta tabla, que son casos de incidencia y de función de letalidad de la tosferina desde el año 2020. Miren cómo los casos acumulados, acumulados significan hasta la semana 22, es desde que comenzó. Miren, en el 2025 tenemos casos de 908 casos desde enero hasta la semana 22. Y desde enero hasta la semana 22 tenían 60 casos y ahí se quedaron, no fueron aumentando más. En el 2021 hubo dos, ¿no? Como le digo, se quedaron. Y después hubo uno por ahí, 9 por acá. Pero miren, esto es solamente enero hasta semana 22 de cada año, no es acumulado, es de cada año, acumulado, pero hasta la semana 22. Miren cómo aumentó a más de 15 veces desde el año 2020 hasta ahora, ¿no? En estos momentos, es decir, que estamos en un brote de tosferina en estos momentos y vamos a ver en qué lugares más del Perú. La letalidad fue baja, en el año 2021 fue 50, ese es un error acá, no puede ser 50, acá en el año 2025 la letalidad es 1,1. Normalmente la letalidad va de 1 a 4% y más la letalidad va en niños menores de 6 meses, ¿no? Y el porcentaje de niños infectados también 80% en niños menores de 6 meses o menores de un año. Y la letalidad es mucho mayor. Nosotros tuvimos letalidad altísima en el año 2012 en Cajamarca, en las unidades de cuidados intensivos neonatales, más del 10% de letalidad. En el Perú, los casos, miren ustedes, miren qué diferencia hay entre casos, para que ustedes vean la diferencia entre casos e incidencia. Los casos son los casos que se dan por cada lugar, pero si yo tengo en Lima 1 millón de habitantes, voy a decir, uy, Lima está muy mal, pero yo tengo que ver la incidencia, tengo que sacar el número de casos sobre el número de habitantes que hay en esa región. Entonces, va a haber una diferencia entre la incidencia y la tasa de incidencia, que es medida por 100.000 habitantes, por habitantes, que los números de casos. Acá encontramos que Loreto tiene un alto número de casos que probablemente por incidencia siga siendo el primero, pero Lima no creo que sea el segundo. Cajamarca también tiene un gran número de casos y tiene mucho menos habitantes que Lima y vamos a ver la incidencia en la siguiente diapositiva. Esta es la incidencia, la tasa de incidencia por 100.000 habitantes. Como les dije, Loreto siempre tenía que estar primero porque ha tenido un brote altísimo. Cajamarca, segundo, Tacna, Tumbes, Cusco, Callao. Y Lima, con tantos habitantes que tiene, está por acá abajo. Ajá. Entonces, para que vean cómo es la diferencia entre número de casos y tasa de incidencia, ¿no? Y acá vemos la diferencia entre por quinquenios de edad. La tosferina pues se da mucho más en niños de 0 a 11 años, ¿no? Y las defunciones se dan mucho más a esa edad. Son 10 defunciones hasta la semana 22 de este año, desde enero que comenzó, y existen casos pues de edades y mayormente en niños, ¿no? Y acá está la incidencia por 100.000 habitantes. De masculinos son 7 y 3 son... La, la mortalidad ha sido en Loreto 9, en Lima 1, un fallecido. Eso vamos al siguiente. Vamos a pasar un poquito rápido las diapositivas. Y ahí estamos viendo los casos, también la incidencia, también cómo estamos, ¿no? En el cuadro de la mitad, Loreto, Cajamarca, Tacna, etcétera, ¿no? En la siguiente diapositiva ya vamos a hablar de causas y transmisión de la pertusis, ¿no? Hay que
comprender las causas y los modos de transmisión de la tosferina, que viene a ser algo crucial para el control, y que la bacteria, que es la Bordetella pertussis, es altamente contagiosa, es un Rho más o menos de 72 de contagio, y se propaga a través de la gota respiratoria durante la tos o los estornudos, y también por fomites, ¿no? Las características de Bordetella pertussis la vamos a hablar en el tiempo. Ya sabemos que es una bacteria gram negativa, que produce toxinas y que hay una resistencia ambiental que puede permanecer en el ambiente y ser resistente a condiciones desfavorables, facilitando la propagación claramente. Entonces, en primer lugar, es principalmente una enfermedad mediada por toxinas, porque la toxina es la que tiene principal virulencia, y vamos a ver qué toxina es rápidamente, y las bacterias se adhieren a los cilios de las células epiteliales y no dejan que se muevan por determinado tipo de características que tiene la pertussis. Vamos a hablar qué características tiene. Y va a causar inflamación y va a intervenir en la eliminación de la tos y secreciones pulmonares. Los antígenos de la tosferina van a permitir la evasión de la defensa del huésped siempre. Entonces, la Bordetella pertussis, que es un gram negativo, aeróbica, tiene un componente antigénico y biológicamente activo que son las toxinas de la tosferina, la PT, que la van a encontrar así. Y van a encontrar no solamente la PT, sino PTXP. Y la P1 y la P3. La P1 es que la que se veía antes más, y ahora la P3 es la que se ve más. La otra es la hemalutinina filamentosa, no necesariamente por el orden de virulencia, aglutinógenos, y la nitrato ciclasa, que está tratando de buscar una razón para ingresar en las vacunas, porque no la tenemos en las vacunas, este tipo de componente antigénico. La pertactina, que ya es estudiada mucho tiempo, y la citoxina traqueal, ¿no? Anteriormente se creía que la Bordetella pertussis no invadía los tejidos. Sin embargo, estudios han demostrado que sí existe presencia en los macrófagos alveolares siempre. Y las respuestas inmunitarias, pues, a uno o más de estos productos produce una inmunidad tras la infección, pero no es una inmunidad permanente tampoco. O sea, que yo me infecto de dengue con el serotipo 1, y ya no me da dengue serotipo 1. Yo me infecto con dengue 2, 3 y 4, y hasta hay dengue 5 incluso ya. Y no me va a dar dengue ya en mi vida si me infecto con los 4 serotipos. Pero si me infecto con Bordetella pertussis, la inmunidad no es permanente. Dentro de las toxinas de la tosferina, la toxina de tosferina, la PT de la tosferina, nos produce algo que vamos a ver luego, que es la linfocitosis profunda, y posteriormente hipertensión pulmonar en los bebés, que es una medida indirecta de los niveles de toxina pertussis. Cuando más toxina pertussis existe, más probabilidad de linfocitosis existe y más probabilidad de hipertensión pulmonar existe, con un porcentaje altísimo de mortalidad del 90% en niños pequeños menores de 3 meses, ¿no? Esto es para que lo vean nomás. Acá está la Bordetella pertussis, acá están los oligosacáridos, están los polisacáridos de Bordetella pertussis que están por acá, están el PTX, que le dije que es la principal toxina que existe, ¿no? Y la que le decía que es la dilatociclasa hemolicina, que es la C-hemolicina. Esta de acá va a jugar un rol fundamental. Entonces, el factor de la virulencia más estudiado, como les dije, es la toxina pertussis, la AB5, la PTX, ¿no? Que aumenta pues el AMP cíclico, y eso ya vamos a ir por otra parte para no cansarlos. Y los lipoligosacáridos de la Bordetella pertussis están compuestos por el lípido A, un núcleo oligosacárido ramificado, y eso protege a la bacteria de la actividad bactericida de las proteínas surfactantes de los pulmones. O sea, el OS produce una disminución de la posibilidad de que el surfactante de los pulmones pueda ser bactericida ante la tosferina. O sea, la tosferina sabe cómo manejar su posibilidad de vivir frente a los medios que no son buenos para ella. Entonces, por esa misma razón, la toxina puede darnos linfocitosis, y los anticuerpos contra la Bordetella pertussis están asociados a la inmunidad clínica de la tosferina. Esto es lo que más se asocia. Pero existen alelos siempre, y existen nuevas posibilidades de resistencia tanto a los antibióticos, como posibilidad de enmascararse frente a las vacunas. Por eso está la interrogante de crear nuevas vacunas, o vacunas que sean acelulares pero nuevas, con diferentes tipos de componentes antigénicos, como la que conversamos hace un momento, ¿no? Que es la toxina
adenilato ciclasa hemolicina, que inhibe la función fagocítica. Entonces, los mutantes con deficiencia de este componente tienen una capacidad muy reducida para causar una infección letal. Pero esta no está incluida en las vacunas acelulares, la tosferina. Por esa razón, el Perú me parece que por el momento, por suerte, ha hecho todavía bien en no cambiar la vacuna celular hacia la acelular. Ya sí, pues, como la polio sí está pues cambiando, porque está muy bien, está cambiando ya a la polio IPV más que a la vía oral, ya por 3 dosis, ¿no? Vamos a seguir la epidemiología. Si nosotros vamos a ver el huésped es siempre el humano. Y No, pero eso sí hemos hablado, señor. el contagio, la Hemos transmisión es de dicho personas en el aire, qué es lo que se dígame, quiere. o por exposición a fomites. Si me escuchan, ¿verdad? Sí, doctor. La tosferina entonces Perfectamente. transmite principalmente por aerosoles. La transmisión de la enfermedad al entrar al huésped respiratorio se adhiere a las células epiteliales de la mucosa mediante las BP, que son las proteínas y las adhesinas, alteran la barrera epitelial mediante la adenilato ciclasa hemolicina, como les dije, alteran la barrera y los lipoligosacáridos van y entran a preponderar en ese momento para que el surfactante pulmonar no cumpla una función bactericida y no pueda atacar o matar a la bacteria, ¿verdad? No hay un patrón estacional, como les dije, definido, puede darse en verano o en otoño, y la contagiosidad es alta, es bien alta, ¿no? Y es infeccioso desde la fase catarral hasta la tercera semana de paroxismos, más o menos. Ese es el tiempo de contagiosidad, ¿no? Es infeccioso desde la fase catarral, desde el inicio de la fase catarral hasta la tercera semana de paroxismos. La fase catarral puede ser mayor en algunos momentos, como vamos a ver luego, ¿no? Como les dije, las biopelículas se forman con la ayuda de los BPs para permitir una colonización a largo plazo, ¿no? Los seres humanos pues responden a la parte como una respuesta inmunitaria de dos formas, con inmunoglobulinas y la otra de forma celular, con los CD4, que son los TH1 y TH7, ¿no? Algunas vacunas no responden muy bien al TH17, como les dije, sino al TH2, ¿no? Entonces, la transmisión se da por aerosoles, la transmisión inicial se da en personas infectadas durante las primeras semanas, incluso antes de que aparezcan los síntomas severos. Los factores de riesgo, vulnerabilidad, ¿quiénes son los vulnerables? Altamente vulnerables, letalidad altísima, más del 5 al 10% los recién nacidos, ¿no? ¿Por qué? Porque no son vacunados, pero ya vamos a ver cuál es el efecto de rebaño o el efecto COCUM o el efecto de vacunar a la madre embarazada que se comenzó en el mundo ya hace unos años, ¿no? El contacto cercano con una persona infectada aumenta el riesgo de transmisión y hay que tener una educación sobre la enfermedad, sobre la tosferina es crucial para proteger a los grupos vulnerables, que son los niños menores de 6 meses, menores de 1 año menos y menores de 2 años también. Menores de 2 años, protegerlos. Y vamos a ver los síntomas y fases de la enfermedad ahora. Hablando de los síntomas y fases de la enfermedad, nosotros vamos a ver que existen un periodo de incubación primero, como les dije, o sea, el periodo en que está contagiando a la persona y todavía uno no tiene sintomatología, que puede ser de los 4 días hasta los 21 días para que inicie la sintomatología después de estar en contacto con un paciente con pertusis o con signología clínica de pertusis. Y la primera etapa es la catarral, que es un inicio insidioso, similar al resfrío común, sin mucha fiebre. Si viene alguien con fiebre de 40 el primer día de enfermedad y el día anterior estaba sano, se aleja mucho de la tosferina. Pero eso no quiere decir que la despreciemos, despreciemos ese tipo de sintomatología con fiebres altas al inicio, porque puede haber una enfermedad con dos gérmenes, por mala suerte, ¿no? Que nos ha pasado mucho en el COVID-dengue, por ejemplo, ¿no? Y también en la tosferina, que encontramos tosferina, Bordetella pertussis, en el PCR y encontramos otras causas. Y la etapa paroxística, tos más severa,
que pueden experimentar paroxismo de tos numerosas y rápidas, como les dije, ¿no? Y la etapa de convalescencia, recuperación. Entonces, la primera etapa, la catarral, se caracteriza por la aparición insidiosa de corizas, y no con gallo expiratorio. Es muy similar a un resfrío, pero el resfrío puede durar muy poco o mucho, y la tos se va intensificando gradualmente, y tras unas semanas comienza más o menos la segunda etapa, que son los paroxismos. La fiebre, en realidad, la fiebre, es muy baja, y el paciente podría tener accesos de tos frecuentes y rápidos, y aparentemente debido a una dificultad para expulsar la mucosidad, pues, del árbol traqueal, ¿no? Al final del paroxismo, un esfuerzo inspiratorio que viene a ser el gallo, o sea, la tos siempre es al final, ya vamos a ver cómo la tos siempre es expiratoria. El niño tose, que es como si estuviera con aire residual o funcional, y comienza a toser en la expiración. Y al final, ya cansado, inspira. Vamos a ver qué pasa en los lactantes o en los niños menores de 3 meses también. Entonces, nosotros vemos que existe diferentes formas de tos, y por eso tenemos que conocer nosotros e incluso hacer onomatopeya de la tos como pediatras. Tenemos que saber cómo imitar una tos de foca, de latón, que es la tos del group, ¿no? Del virus para influenza o de influenza o de COVID, que también ya desde el año 2021 comenzó a simular toda la característica clínicas de un group. Incluso existen tosferina, sin aislamiento de SARS-CoV-2, sin aislamiento de influenza, sin aislamiento para influenza, y que solamente se aísla la pertusis, la Bordetella pertusis, y tiene tos de foca, es decir, tos crupoide, ¿no? Y también es una de las posibilidades del CRUP en estos momentos. No podemos decir esto no es una tosferina por el momento, pero tenemos que juntar evidencia clínica y epidemiológica para llegar a un diagnóstico. Y la posinfecciosa, pues la tosferina, ¿no? El CRUP, no sé si habrán escuchado el CRUP es como una tos de perro o de foca. La tos de la tosferina se la voy a poner para yo no hacer la onomatopeya, pero se la voy a poner luego. Eh, y las toses siguientes, que pueden ser posinfecciosas por clamidia u otras enfermedades, o también síndromes somáticos, ¿no? El niño que llega y comienza a hacer el sonido. Ay, acá no la puedo poner porque no está para. Tendría que salir, tendría que salir. No puedo ponerles a ver un ratito. Yo creo que, a ver si me avisan si me avisan. No, doctor, no logramos Voy a- escuchar. Tenemos que ver un tema ahí de ajustes en el Zoom. sí, Deme un sí. minutito, ahora le apoyo con eso. Sí, sí, sí. Vamos a justo salir acá, ¿no? Porque no lo he puesto como hipervínculo, lamentablemente. Perdón un ratito. Voy a sacar el puntero. Ah, ya. Ahora sí me van a escuchar. Ahora sí me van a escuchar. Este es la tos de gallo, el whooping cough, ¿no? Que en un niño, esto es de un archivo del Saber. Escuchen. En la expiración tose, y ahí viene el gallo inspiratorio. Ese sonido es muy característico, con el niño con los ojos, los párpados rojos, lagrimeando, sacando la lengua. En ese momento nos vamos a dar cuenta que ya estamos frente a una fase paroxística de la evolución de la tos. Escucha ahorita. No, ahorita ya. No, otra vez puesto. Pero porque tenemos que activar ahí No, permítame, aquí hay un...
Eh, ahí. Listo. Ahora sí, ya, ahora sí creo que van a escuchar porque estaba hablando y no se escuchaba. Ahora sí. Escuchan cómo en la expiración, en la expiración, bondo el aire. Y cuando puede, inspira. Los niños pequeñitos, menores de 3 meses o menores de un mes, mucho más, no hacen esa tos, si estuvieran irritables, estuvieran fastidiados, y de un momento a otro como que quisieran expirar y no pueden hacer, y se quedan en una, intentan toser y se quedan en una. Eso lo van a ver en los pequeñitos. Y ahora vamos a ver la tos de este muchacho, que es muy conocido, hasta en Wikipedia está. Mire sus hombros, mire sus brazos, cómo los coloca. Miren la boca cómo la tiene abierta. Miren la lengua cómo la saca. Miren la lengua, ¿no? Entonces nosotros decimos en ese momento, uy, yo sé diagnosticar ya la tosferina, pero la tosferina yo no quiero que le diagnostiquen en una fase paroxística. Yo quiero que le diagnostiquen en una fase catarral, por epidemiología. Es decir, la otra vez vi una señora que llega con 15 días de enfermedad con una máscara N95, la azul, la que cubre todo, y me dice, yo estoy así desde hace 15 días y me han dicho que tengo esto, y me han dicho que tengo esto, y nadie le había dicho que tenía tosferina, y me comenzó a toser en el consultorio y por una tosferina clarísima. No le dije, sácate la máscara para ver tu letra. Y las preguntas son, ¿lagrimeas? Sí. ¿Qué más haces? ¿Vomitas? Sí. ¿No? Por evidencia científica, hay algunos signos, como la tos paroxística, que nos ayuda a definir la primera, pues, con mayor sensibilidad. La segunda, pues que los vómitos, ¿no? Postusígenos. Una de ellas, hay varias, si tú unes varias y dices, bueno, esto sí es una tosferina, la mamá sudaba en las noches, ¿no? Claramente. Entonces, la niña tenía todas las vacunas y tenía 4 años, 6 meses y no tenía la última vacuna. ¿Qué hace? ¿Le pone la vacuna o no le pone la vacuna en ese momento? ¿Qué hace? ¿Le da tratamiento antibiótico profiláctico a la niña o le das solamente a la mamá? Ahí tienes que darle a la niña y si puedes vacunarla en el momento la vacunas, ¿no? Que más o menos en 10 días estaría mejor protegida, ¿no? No es como la varicela, como sarampión, que vamos a ver luego, unas charlas que vamos a dar por el Colegio Médico en unos días, que yo puedo vacunar al niño en el momento de varicela unos días antes. La vacuna en realidad lo que va a hacer es protegerla mucho más a posterior, pero la profilaxis es la que tiene que ayudarla en el momento, ¿no? Vamos a la siguiente entonces. Ahora sí. Entonces, las fases de la tosferina, como ya dijimos, en la fase catarral, paroxística y convalescente. En la catarral hay lagrimeo, como le dije, fiebre baja, malestar, inflamación conjuntival leve, rinorrea, tos productiva, y es un inicio insidioso y síntomas que empeoran gradualmente. La paroxística es de unas 6 semanas y tiene ráfagas de tos, como ya vieron, silbido inspiratorio, cianosis postusiva y vómitos, picos después de 2 semanas y la pérdida de peso. Hay leucocitosis y linfocitosis. Es bien común la leucocitosis y es bien común la linfocitosis, ¿no? Hay un periodo de convalecencia de 2 a 12 semanas, donde hay un recuento de glóbulos blancos, se normalizan y los paroxismos mejoran. Pero si hay una infección respiratoria en esa fase de convalecencia, vuelven a hacer una tos paroxística similar, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta en este tipo de fases. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta en este tipo de fases es que es diferente
las fases de clínica de la tosferina en un paciente que es pequeño o que es un niño o que no está inmunizado, ¿no? Esa persona, le pregunté, ¿y está inmunizada? Yo no recuerdo, pero mis padres me dijeron que no me habían inmunizado, que no me habían puesto las vacunas por diferentes razones. Y el periodo catarral, pues va a ser mayor, y el periodo paroxístico va a ser similar al periodo catarral, y la convalecencia va a ser similar en los niños no inmunizados. En el lactante pequeño, el periodo catarral es poco, igual que en el adulto, casi nada. A veces no hay periodo catarral y el adulto comienza a toser exigentemente, ¿no? Poniéndose rojo o poniéndose cianótico, igual que el lactante pequeño, ¿no? Y la convalecencia también. Y puede durar hasta meses, ¿no? Los bebés pequeños tienen un periodo de incubación corto, con frecuencia acuden al médico por apneas, náuseas, jadeo, asfixia, y los bebés menores de 6 meses tienen un mayor riesgo de enfermar gravemente y hospitalizar en diferentes países, ¿no? Los menores de 4 meses representan más del 90% de las muertes relacionadas con la tosferina, y los menores de un mes el 95% a 99%. Las complicaciones graves en los bebés incluyen convulsiones, encefalopatías, neumonías bacterianas, hipertensión pulmonar, una de las complicaciones más fuertes, y que probablemente, junto a la leucocitosis, con una reacción leucemoide mayor de 85.000, hay estándares en los que uno dice, uy, mayor a esto, va a tener más problemas. Tiene hipertensión pulmonar, tiene leucocitosis, tiene una linfocitosis severa, es cardiópata o tiene otro problema de riesgo, ese niño va a exsanguiotransfusión. Exsanguiotransfusión. Se hace exsanguiotransfusión, que no está demostrado todavía, pero hay evidencias en casos que mejoran a tanto la leucocitosis como la linfocitosis, ¿no? La fase catarral ya la hablamos, vamos a pasarla. Durante la fase paroxística dura 4 a 6 semanas, ya lo vimos, ataque de tos severo, riesgo para los bebés pequeños. Hay una disminución de síntomas en la fase de recuperación o convalecencia y pueden volverse vulnerables otra vez. Existen complicaciones, son más comunes en caso de la muerte de neumonía bacteriana secundaria. Los bebés pequeños corren el mayor riesgo, los pequeños de 3 meses y mucho más los menores de un mes. Hay complicaciones neurológicas como convulsiones. La otra vez vino un paciente que parecía tosferina, hacía la tos no completa, casi nada de tos, y se quedaba, era de un mes, y se quedaba las justas ahí, pero había tenido fiebre los primeros días alta, y tenía subcrépitos bilaterales difusos. Entonces eso probablemente no iba a ser una tosferina. Me parece que salió rinovirus en ese bebé, pero hacía las apneas y la cianosis de la tosferina. Era un síndrome coqueluchoide, similar a coqueluche. No salió tosferina, me parece que ni en el hospital, ni en los exámenes de PCR que nos ayuda el NAPRE, que es la Marina de Guerra, ¿no? Entonces las complicaciones mayores, no es la tos, comienza con la tos, encefalopatía, convulsiones, bronquiectasias, infecciones bronquiales, hipertensión pulmonar severo, muy severo, neumonías, enfisemas subcutáneos, neumotórax y atelectasias pulmonares, ¿no? Y esas complicaciones menos graves en otitis media, anorexia, deshidratación, baja de peso, etcétera, ¿no? Entonces, puede pues presentarse complicaciones, como ya le dije, de todo tipo, y las más frecuentes en los bebés son las complicaciones neurológicas, ¿no? Y las menos graves son las que les acabo de mencionar. Vamos a hablar del diagnóstico y el tratamiento. El diagnóstico temprano es crucial para el manejo efectivo de la tosferina de la enfermedad. Diagnóstico temprano, como les digo, ¿no? Examinaremos métodos diagnósticos disponibles, así como tratamiento médico de importancia. Los métodos diagnósticos son los cultivos, la PCR, análisis serológicos. ¿Qué nos ayuda más? La PCR, pues, la PCR. El gol estándar siempre viene siendo el cultivo por la mayor sensibilidad, vamos a ver en el siguiente cuadro, ¿no? Pero ya la CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, dice, no, ¿sabes qué? Tienes que hacer el cultivo y tienes que hacer el PCR sí o sí. O sea, porque tienen la posibilidad. Después de la COVID, nos ha traído algo bueno de lo malo que tuvo, de la mortalidad alta que tuvo, de los problemas del sistema de salud que los desvistió.
nos ha traído algo bueno porque en algunos lugares han comprado equipos para PCR. La cosa es comprarle primers siempre para tener los diagnósticos todo el año y para tener realmente una vigilancia activa de virus respiratorio y tosferina en el Perú, que es bien común, ¿no? Entonces, la PCR es una técnica avanzada que permite detectar el material genético de Bordetella pertussis y mayormente se da hasta el 7.º día, 10.º día, pero es válido hasta el día 21 todavía. Dicen por ahí, como en el Estado, que no se debe hacer una PCR en niños que ya tomaron antibiótico, en personas que ya tomaron antibiótico, no. Se ha demostrado, porque nosotros encontramos la PCR a la bacteria muerta, o sea, el ADN de la bacteria muerta, el ADN. Y entonces el ADN no lo voy a matar con el antibiótico, va a seguir. Es como si yo mato a una persona que entró a robar a una casa, lo mato y se queda ahí el cuerpo. Yo digo, vengo en un mes y cuando vengo yo estoy creído que no va a estar el cuerpo va a estar ahí, putrefacto, pero va a estar ahí. Entonces, ¿qué significa? Están viendo al cuerpo muerto, pues igual el ADN va a seguir ahí. Entonces, la PCR todavía tiene una gran función hasta determinado momento. Y los análisis serológicos tienen función, más que todo en niños ya que tienen más de 21 o 30 días de enfermedad, ¿no? Se pueden identificar, y los anticuerpos que se deben identificar en la Bordetella pertussis, en el análisis serológico, en el filtro, me parece, con una desviación estándar más de 2 en los estudios, ¿no? Acá están todos, si ustedes miran, la sensibilidad, la especificidad, ¿no? El valor predictivo negativo es 88% en el cultivo y 100% si sale positivo en la Bordetella pertussis. Pero la sensibilidad se ve afectada por los antibióticos, pues. El ensayo de reacción de cadena polimerasa tiene aproximadamente el 97% de especificidad y 94% de sensibilidad con un valor predictivo negativo altísimo. Si es negativo casi 100%. Y el valor predictivo positivo es 84%. Confirma el diagnóstico 1 a 2 días y puede ser en 6 horas, porque si tenemos un real time, me va a salir rápidamente, en 3 horas, en 6 horas tengo resultados. Pero es costoso, pues, pero la COVID nos ha dejado equipos grandes para poder trabajar en las regiones, ¿no? Como le dije, la CDC recomienda su uso para confirmar el diagnóstico y la prueba de anticuerpos fluorescentes pues requiere personal especializado, capacitado, confirma el diagnóstico rápidamente, pero son altas tasas de falsos positivos, así que acá está valor predictivo positivo bajo, 83%, y la serología no es aceptada universalmente y no es estandarizada a nivel nacional y no es recomendada por la CDC tampoco, ¿no? El tratamiento, tenemos que usar antibióticos. Yo no he hablado mucho de antibióticos para no darle chance a que estén usando antibióticos en influenza, en COVID, en rinovirus, en adenovirus, en todos los virus que pueden haber y los serotipos de rinovirus que son más de 200. Así que el antibiótico deben usarlo con cautela, viendo epidemiología clínica. ¿Quién está enfermo en casa? ¿Cómo comenzó la enfermedad de la otra persona? La otra persona viene tosiendo más allá de 2 semanas, ¿no? Y el niño recién comienza a toser. Entonces, a toser no en salvas, en paroxismos, y la persona suda en las noches y tose y se vuelve rojo. Le saco rápidamente el examen de PCR que me sale en un día o en 2 días y me sale positivo, pero ya al niño le estoy comenzando a dar profilaxis, ¿no? Pero no le voy a dar a todos los resfríos, pues, ¿no? Y ahora acabo de ver, por ejemplo, el día de ayer un paciente que viene con 39, 40 de fiebre, la mamá también toda tirada en la cama, el abuelo comenzó con fiebres altísimas de 39, 40 y ha seguido 2, 3 días con fiebres altas, la mamá le dio titis media, entonces es una influenza, pues, probablemente, ¿no? Entonces, yo no le voy a dar antibiótico a ese bebé que llegó a la consulta, pero ya venía de 3 días de enfermedad con 1 día a 2 días de fiebre y ya no tenía 1 día fiebre y ya estaba con su acitromicina, ¿no? La acitromicina pues es la vedette actualmente pues de los antibióticos. Hay que tratar de no dar antibiótico porque si no, porque ya tenemos una alta tasa de resistencia a acitromicina en el Perú. Así que tenemos que tener cuidado con dar antibióticos. En vano. Prevención de complicaciones, ¿no? La detección temprana va a prevenir complicaciones graves, eso está clarísimo, la educación sobre síntomas y el acceso a pruebas diagnósticas. Pero una de ellas para prevenir complicaciones también es
enseñar y educar a los padres, que vamos a ver luego, porque la salud pública depende de eso. Hace un tiempo, muchos años, hubo un caso legal en Cajamarca, paciente de 3 a 4 meses de edad que llega a la emergencia, lo miran, hoy satura bien, todo bien, está, escucha, no tiene nada, pero dicen, la mamá dice que satura bajo y comenzó a toser, lo saturaron, bajó y lo hospitalizaron como una bronquiolitis en una clínica. Estuvo hospitalizado por 6 a 7 días, llegó el fin de semana, probablemente le dieron de alta y después a la semana comenzó a hacer más acceso de tos. Llegó a verlo un médico a domicilio, el médico a domicilio, a mañana te hospitalizamos, lo hospitalizan, le toman sus exámenes, y en sus exámenes es una reacción leucemoide, es decir, leucocitos más de 120.000. El niño saturaba bajo, tenía espasmo bronquial también, y es ingresado a hospitalización con ceftriaxona. Hospitalización con ceftriaxona. No, error, primero, no le dijeron nada más, su niño tiene un alto riesgo de fallecer con la reacción leucemoide. ¿No? Error primero. Si no le dice eso a la mamá va a creer que solamente es una neumonía y le va a pasar. Al día siguiente, el niño es intubado con un pH 6.9 y es enviado a Lima, a una clínica, y en la clínica fallece dentro de las primeras 24 horas. Dicen, no, esto es legal, autopsia. Y comienza la fase legal desde ahí. El primer médico no se dio cuenta, el segundo médico se dio cuenta probablemente sí, pero tarde, o no se dio cuenta tampoco, porque no veía este tipo de problemas tan severos como los vemos en la parte del Estado, por temporadas, ojo, y si investigas es mucho más fácil pensarlo. Entonces, ¿qué pasó con eso? El médico tuvo que decir, oye, ¿ahora qué hago? ¿No? Porque ya está en fiscalía, ya pasa al otro lado. Entonces, el problema no es del segundo médico, el segundo médico llegó al diagnóstico, pero en un lugar lejano, como una región lejana, no hay cuidados intensivos para ese niño. En ese tiempo no había cuidados intensivos para ese niño. O sea, ese niño tenía que ser referido como fue referido, pero fue referido en 12 a 24 horas. Fue bien referido. El problema es no diagnosticarlo al inicio. El primer médico no tuvo nada que ver, entre comillas, pero es el que más tuvo que ver, porque quienes estaban enfermos tosiendo más de 15 días o 2 semanas eran los hermanos, uno de 4 años y medio y otro de 6 años que no tenían vacunas de refuerzo. Ahí vamos a ver con las vacunas de refuerzo hasta dónde llega la protección y hasta dónde puedes proteger, no a los niños grandes, porque los niños grandes lamentablemente, lamentablemente no, pero es bien raro que fallezcan. Van a tener una tos pues, de 3 meses o de 100 días, como dice la literatura, o no la van a tener, o no mucho. Pero los que van a fallecer son los hermanos menores, a ellos tenemos que protegerlos. Entonces, para eso existen las vacunas, ¿no? Para proteger y para eso existe nosotros como personal de salud protejamos a los más vulnerables, que son los pequeños. Entonces, vamos a hablar entonces de la prevención de la tosferina. Se centra principalmente en la vacuna y en el control de los brotes. Entonces, vamos a discutir las estrategias efectivas para reducir la incidencia de la enfermedad en la comunidad. La vacunación es esencial para prevenir las enfermedades como la tosferina, protegiendo la salud pública y salvando vidas, es una de las principales activas de la tosferina. Tres tipos de vacunas, la DTP, que es la P pura, no AP, sino P es celular, la DPT celular, pero claro, dentro de ellos ya ponen las otras, la hexavalente, la pentavalente del Estado, ¿no? Y la DTPA, también la hexavalente, la pentavalente del Estado, pero con pertusis acelular. Es decir, ¿por qué acelular? Porque da menos efectos adversos, pues, ¿no? El DTP por la pertusis celular, da efectos adversos en el 50%. Es decir, es como tirar una moneda al aire. Cuando vienen los pacientes y me preguntan, doctor, yo quiero poner las vacunas, pero me han dicho que el Estado le hace daño. No, no le hace daño, le digo, tiene más efectos adversos. Es como tirar una moneda al aire. Cara o sello, 50% sí, es bien probable que le dé efectos adversos, como bien probable que no le dé. Entonces, pero, ¿inmuniza bien? Sí, inmuniza bien. Protege muy bien, pero es reactogénica, nada más. Así que ustedes eligen, se ahorran su platita, pero le puede dar fiebre 39 de 40 por 2 o 3 días, no lo va a matar. Puede darle cosas raras, como por ejemplo, síndrome de hipoactividad, ¿no? De hiporrespuesta a hipoactividad. El niño que se queda, pues, de minutos hasta horas, se queda así como si estuviera, pues, desmayado y amarillo y pálido.
Eso sucede. Hasta niños grandes he visto, hasta niños de 4, 5, 6 años, 4 años o 5 años he visto haciendo ese síndrome. Que es raro, pero no le va a hacer daño, ¿no? La efectividad de la vacuna ha demostrado ser efectivas en la reducción de la incidencia tosferina, beneficiando a la comunidad, sí. Y la vacuna, como le dije, es la principal estrategia y protege frente a casos severos. Una dosis de vacuna más o menos protege 50, 55% de casos severos. O sea, la vacuna a los 2 meses te va a proteger la mitad, como tirar una moneda al aire, de casos severos. Con 3 dosis va a llegar más o menos a 80, 86%. Y con 5 dosis, es decir, hasta los 4 años, llega a 91% de protección de casos severos. Esta inmunidad desciende a más o menos, va a descender 9,6% anual. Si sacan su cuenta a los 11 años, pues ya no está vacunado el niño. Por esa razón, se crearon refuerzos a los 10 años, 11 años en muchos países para los niños y adolescentes que van a ir porque ellos mayormente cuando van a estudiar en otros países van a zonas en donde es un lugar universitario en el cual en una casa, en un departamento viven 5 personas para disminuir o ahorrar costos en diferentes lugares del mundo. Y los adolescentes y los adultos están propensos a contraer la enfermedad porque no tienen vacunas. No tenemos vacunas. Yo estoy vacunado hace unos 6 años, pero estoy pensando en vacunarme, ¿no? Yo creo que ya me voy a vacunar, ¿no? Porque no quiero estar tosiendo como pediatra durante 2 meses o 3 meses en la cara de los pacientes que llegan o en la cara de mi familia, ¿no? Entonces es inadecuado, ¿no? Que uno como pediatra le dé tosferina. Así que los pediatras tienen que vacunarse para protegerse ellos y para proteger al resto, ¿no? A sus pacientes. Entonces, la OMS recomienda el cumplimiento de las 3 dosis de la vacuna de la pertussis en más del 90% de los infantes y a pesar de ello, los lactantes menores aún no vacunados o que aún no han completado las 3 dosis son susceptibles de enfermar y de presentar casos severos. Nadie se lo quita la posibilidad, pero es mucho menor. Y la vacunación a mujeres gestantes ha demostrado que da un efecto de protección en los niños menores de 3 a 2 meses, ¿no? Para proteger este tipo de infantes, que son los que más desprotegidos. Entonces, las causas, hay un resurgimiento de la tosferina, pues siempre, pues por temporadas, cada 5 o 6 años va a haber un resurgimiento, pero esta vez se está viendo mucho más y estamos viendo nosotros que la inmunidad obtenida a través de la vacunación disminuye con el tiempo. La aplicación de la vacuna acelular, alternativa a la celular, también se está proclamando como que está disminuyendo la posibilidad de que la Bordetella pertussis despierte mucho más y pueda tener la capacidad de variar genéticamente, ¿no? El proceso de copurificación de la TP no puede cuantificar, no puede cuantificarse con precisión. Entonces los componentes antigénicos no son eficaces, ¿no? No hay vacunas para embarazadas en algunos lugares del mundo. Hay un artículo muy bonito sobre vacunas en embarazadas y de en qué momentos en el mundo se pone en diferentes países. El Perú la tiene ya hace un tiempo, ¿no? La vacuna. Y las estrategias de vacunación deben optimizarse aún más. Desde el año 2012 ya se está vacunando a mujeres embarazadas. Mejora la capacidad patogénica, como le dije, la cepa de toxina pertussis, la PTXP3, es mucho mejor que la cepa PTXP1, que es la que estaba en la vacuna. Aumenta la evasión inmunitaria, aquí en la variación de las regiones, y también existen mutaciones, ¿no? Y esa es la mutación que se ha encontrado. Y la otra es la capacidad de monitoreo, aumento del monitoreo del personal médico, mejora sensibilidad, especificidad de los métodos de detección, la transformación de la vigilancia pasiva a la vigilancia activa, que ya eso debemos hacer en el Perú, y otros, pues, de la aceleración del envejecimiento social, la epidemia de la COVID, la acumulación de poblaciones, porque la epidemia de la COVID vino a disminuir los casos, pero también a disminuir la cobertura de las vacunas, ¿no? Ya más o menos para estar acabando, esto es pues lo que está sucediendo, ¿no? El sorprendente resurgimiento de la tosferina, ¿no? Y acá está lo mismo, casi algo parecido a lo que les dije, ¿no? La transmisión posterior, la respuesta inmune subóptima inducida por aluminio o un adyuvante APB que impulsa la respuesta TH2 más, como le dije, TH1 y la TH1 y TH17 requeridas para protección, ¿no? En cuanto a las vacunas, ya para ir acabando, en cuanto a las vacunas, existe pues la vacuna DTaP, que es la vacuna que no existe en el Perú, existe en otros lugares,
pero combinada pues como la pentavalente, acá falta difteria, y hepatitis B. Esa viene en el Perú. En otros países ya viene con la celular. En Perú estamos, yo creo que bien con esa todavía. Y se pone entre los 2, 4, 6 meses, un refuerzo entre los 15 y 18 meses, en el Perú es a los 18 meses, y un refuerzo entre los 4 y los 6 años. El gran problema es que en el Perú, si pasan los 6 años, porque el programa nacional dice no más allá de 5 años, 11 meses, si le pones después de eso, es un error programático. Si al niño le pasa algo, no por la vacuna, sino por otra cosa, por coincidencia, van a la cárcel, pues la enfermera que le pone, etcétera, ¿no? Y no está, no es que no esté demostrada su protección, sino que no está firmada por el ministerio ponérsela después de los 6 años. Así que después de los 6 años, ¿qué hacemos? Decimos, ¿no? Y fíjense ustedes cómo está la TDAP de la CDC. ¿Qué dice? 11 a 12 años. Desde los 11, algunos dicen 10 años. La TDAP desde las 27 semanas a 36, hasta 36 semanas de embarazo, de cada embarazo, TDAP. Para los adultos, el TDAP también igual que la mujer embarazada. Es la misma en todos, en cualquier momento. Y yo le digo a todos los padres siempre, no solamente en este brote, pónganse la vacuna si tienen niños menores de 6 meses o un año, el que quiere un año. Pónganse la vacuna. Al papá, la mamá ya la tuvo la vacuna porque se la están poniendo y ella ni sabe, ni enterada, porque nadie le dice, te estoy poniendo la vacuna de pertusis. Le ponen la vacuna de tétanos, difteria, pero también dentro de las 3 tétanos de difteria hay una que le han puesto que es la vacuna de pertusis entre esas semanas, 27 y 36 semanas, ¿no? ¿Y qué hacemos en los niños de 7 años a 10 años? Entre comillas, las vacunas dicen en el Perú que, no, que las tiene el Estado, que es la TDAP, también está en la privada, la ponen solamente embarazadas. Si no tiene vacunas un niño entre 7 y 10 años, el ACIP, que es el centro de inmunización de los Estados Unidos, dice, ¿sabes qué? Entre los 7 y los 10 años ponle también igual, pero la OMS, y los países y mi mismo inserto de la vacuna dice que se pone desde los 10 años, porque los estudios han sido hechos desde los 10 años para adelante. Eso no quiere decir que no proteja. Así que yo tengo un niño de 7 años, de 8 años, que no tiene vacunas, pues le pongo la vacuna, ¿no? Y es una sola dosis. Ahora, el punto está, ¿se repite o no se repite? ¿Se repite? Cada 10 años, cada 5 años, cada 8 años. No está todavía en estudios muy claros si se repite o no se repite en primer lugar y cada cuánto se repite. ¿No es cierto? Entonces, la eficacia de la vacuna, como les dije, 3 dosis son 80% y con 5 dosis son 91%. 3 dosis 80, 85%. Y una dosis hasta el 50, 55%. La vacuna, como les dije, 3 dosis iniciales antes de los 4 años, separadas de 4 a 8 semanas, con un intervalo mínimo de 4 semanas, está apurado, ¿no? Y si está apuradito, desde que nace, la primera dosis puede ser mes y medio, no antes del mes y medio. Y la vacuna de refuerzo entre los 15 y 18 meses y entre los 4 y 6 años, la otra vacuna. El intervalo mínimo para dosis es de 4, la cuarta dosis, para la cuarta dosis, es de 6 meses a partir de la tercera dosis y la edad mínima es de 12 meses. Si la dosis 4 se administra en el cuarto cumpleaños, ya la quinta dosis es opcional y se puede dar después de 2 meses, por si acaso. La difteria tétanos se utiliza en lugar de la DTaP si el niño tiene una contraindicación válida contra la vacuna contra la tosferina, ¿no? Identificar casos, como les dije, tempranamente, antes de que hagan el paroxismo, familiares, etcétera, aislamiento de infectados y comunicación, ¿no? Importancia de la vacuna, es importante, ¿no? Y las medidas de prevención y control, pues que están acá, que es control de las fuentes infecciosas, bloqueo de las vías de transmisión, usar mascarilla, lavado de manos, mantener la distancia social y ventilación. Protección en la población susceptible, tomar medicamentos profilácticos dentro de los 21 días del paroxismo, perdón, del inicio de la enfermedad, 21 días desde el inicio de la enfermedad, ya nos puede ayudar la profilaxis. Después de los 21 días ya no nos ayuda. Recibir la inmunización de refuerzo, acelerar la actualización de las vacunas, mejorar las vacunas combinadas,
¿no? Las celulares para ingresar más biológicos que puedan ayudar a tener una mejor respuesta y un mayor tiempo prolongado de vacuna y superar la tasa de resistencia que existen, ¿no? Concluyendo, Concluyendo, nosotros vamos a ver qué es la importancia del diagnóstico temprano, como ya lo dije, importantísimo, la sintomatología, la epidemiología, para controlar su propagación, el tratamiento adecuado, ¿no? Es mucho mejor antes del paroxismo. Si ya lo dan con el paroxismo, es solamente para disminuir la probabilidad de que la persona esté contagiando. Es decir, a partir del tercer día de acitromicina, a 10 miligramos por kilo dosis, y los otros 4 días a 5 miligramos por kilo dosis, a partir del tercer día ya no está contagiando. Algunos, en algunas guías dicen, no, espera sus 5 días para que pueda tener contacto con otras personas, ¿sí? Sería mucho mejor. Estrategias de prevención. Implementar estrategias de prevención como la vacunación es esencial, como ya les dije, a poblaciones vulnerables, mucho más. Y en los tiempos de brotes deberían vacunarse los que pueden entre las edades de 10 años hacia adelante, los que no tienen vacunas, los que no están vacunados, ¿no? Y la educación y conciencia sobre la tosferina y los riesgos de muerte y letalidad es importantísimo para que las personas conozcamos los riesgos que podemos tener. Muchas gracias por la escucha. Espero les haya gustado y cualquier pregunta, pues estoy apto a contestárselas. Gracias, doctor, también por gracias, doctor, por su ponencia y por la información que nos ha brindado el día de hoy, muy interesante para cada uno de nosotros. Vamos a dar pase ahora a nuestros participantes para que puedan generar sus preguntas mediante el chat del Zoom y puedan ser absueltas por el doctor Érico Ciesa, que está brindándonos el día de hoy una telecapacitación con respecto a tosferina. Doctor, entre tanto, nuestros participantes nos hacen sus preguntas. ¿Alguna recomendación final que nos pudiese dar para tener en cuenta, considerando que tenemos conectados también a médicos de la periferia, de médicos que están realizando sus serums? Ajá. Recomendación final, uno, es que traten de unir sintomatología, ¿no? La principal sintomatología no es necesariamente paroxística, es la sintomatología de la familia. En primer lugar, siempre preguntar quién está enfermo y cómo comenzó la enfermedad del enfermo y cómo está el enfermo, porque la mayoría de adultos ya no tienen vacuna, ¿no? Entonces van a ser síntomas similares a tosferina, o sea, coqueluchoide, un síndrome de coqueluchoide. Entonces, en ese momento se nos prende el lugar de dónde vienen. Algunos le dicen, yo vengo de Cajamarca, no, yo vengo de Loreto, ya pues. Entonces, y tienen sintomatología los adultos, y los niños están comenzando con síntomas respiratorios leves, como un resfrío, pues a ese niño hay que captarlo. Hay que captarlo y dos posibilidades para no usar inadecuadamente el antibiótico. Si yo veo que la otra persona tiene una tos paroxística y me enseña cómo tose y me dice, oye, estoy haciendo gallo expiratorio y suda en las noches y lagrimea y saca la lengua, ya pues, y toda la familia ha tenido algo similar, entonces le voy a dar antibiótico a ese niño, ¿no? Como profilaxis o como tratamiento si es que lo encuentro en la fase catarral, ¿no? Si lo encuentro en la fase paroxística, a la primera que haga una tos similar y le enseño y le doy el video, a la primera que haga esto, me avisa ahí mismo y le damos antibiótico. Ahí mismo, el primer día. No esperar ya los días siguientes porque si no, va a seguir la evolución. Y en un niño pequeñito, menor de 6 meses, podría ser catastrófica la enfermedad, ¿no? Y la otra son los diagnósticos. Acudir para que hagan sus diagnósticos, ¿no? Acá en Trujillo, pues, el diagnóstico sale, pues, no sé en cuánto tiempo, lo mandan a Lima, pues, sale una PCR o lo mandan acá, no estoy seguro que sale para Muy, tomar decisiones rápidas. El diagnóstico es para solamente epidemiológicamente saber qué es lo que está pasando, ¿no? En nuestro medio. claro que sí, doctor. Muchísimas Y gracias la, por su... y la Sí. profilaxis, para acabar la profilaxis importantísimo, hasta los 21 días de haber comenzado la sintomatología, ¿no? Del paciente. Del paciente que es el paciente contagioso, ¿no? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por la acotación final. Vamos a dar pase a la lectura de las preguntas que nos realizan nuestros participantes. Tenemos aquí una pregunta por parte de uno de ellos. Nos comenta. Buenas tardes.
¿Habrá un signo patognomónico en perdón, ¿habrá un signo patognomónico en parotidotis? ¿Se colocaría la vacuna al niño con parotidotis? Ah, nos están hablando de vacunas de parotiditis, ¿no? Ese Ajá. es otro tema, ya sarampión, rubéola de paperas, ¿no? No hay un signo patognomónico. Normalmente la parotiditis, si es por primera vez y clínicamente tiene un pródromo anterior, y es justo en la parte preauricular, yo cuando trazo una línea de mi oreja hacia abajo, hacia mi mentón, y está hinchada esa parte, eso podría ser parotiditis. Pero como que también hemos visto adenopatías por diferentes otras razones. Por ejemplo, hemos visto adenopatías cuando existe síndrome de Parinot, en una celulitis del párpado o del ojo. ¿Por qué? Porque hay una celulitis del párpado. ¿Por qué? Porque hay de repente un chalazion o hay un velo y se hizo una celulitis, pero estaría clarísimo y estaría ya relacionado. En la enfermedad por arañazo de gato, síndrome de Parinot, hemos visto también muchas veces que no se hincha nada del ojo, pero está rojo el ojo y cuando uno lo abre está hinchado y tiene ganglios preauriculares y se inflaman incluso las parótidas, porque las parótidas también tienen ganglios, ¿no? Entonces, todo eso hay que descartar, pero en realidad no hay nada claro para decir es una parotiditis por el virus, paramyxovirus de la parotia. No, no existe nada claro, ¿no? No hay nada así exacto que diga esto es parotiditis por ese virus. Y a la final es el tratamiento, no existe un manejo, solamente es observación. Y avisar cuáles son las complicaciones de la parotiditis, pues, ¿no? Que la mayoría son orquitis, pues, ¿no? Son inflamaciones testiculares. Bien. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan, buenas tardes, doctor. Es correcto. ¿Y se puede controlar la frecuencia e intensidad de la tos con fármacos? Hablando de la tosferina. A ver, esa es una muy buena pregunta. En adultos hay metaanálisis sobre la tos y el manejo de de la tosferina, ¿no? En realidad han dado codeína, hay medicación, hay un muy bonito artículo de medicación tradicional china también, pero en realidad en adultos, en niños, es la evolución. No le queda otra que solamente no molestar al niño cuando es muy pequeño, no irritarlo, porque cuando se irrita el niño comienza a hacer salvas. Más o menos la segunda semana, de entre los 10 y los 14 días, llega al pico máximo de eso, ¿no? Al igual que el pico máximo del periodo catarral de la leucocitosis. Uno tiene que saber en qué momento va a comenzar la leucocitosis, ¿no? Entonces llega a ese pico máximo y comienza a disminuir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si tenemos un paciente hospitalizado o tenemos un paciente en casa? Y poner salvas, las salvas son las veces que hace paroxismos, cianosis, rubicundez y al otro lado número de veces. Y voy haciendo un check. ¿Y cuánto dura? Duración. Y me voy dando cuenta cómo va disminuyendo entre la segunda y tercera semana, tanto la duración como la cianosis, ya solamente hace rubicundez, y como el tiempo que duran, ¿no? Y también las quintas. Se dice que más o menos las quintas, no, pues se llama quintas las salvas, se dan más o menos hasta 24 veces, hasta 48 veces al día, o sea, 2 veces en una hora, en su peor momento, pero el promedio es más o menos unas 15 a 18 veces en 24 horas, ¿no? En su peor momento. Entonces, no hay forma como disminuirlas, lamentablemente. No hay. Por eso es importantísimo las vacunas, ¿no? Es importantísimo. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan. Buenas tardes, doctor. Con respecto al uso de antibióticos, ¿en quiénes estaría indicado su uso como profilaxis? ¿A todo el que tenga contacto con el caso confirmado o influye el estado de inmunización del contacto? Todo el que tenga contacto con caso confirmado antes de los 21 días. Esa es la respuesta clara. No se la jueguen porque ustedes les estoy diciendo que las vacunas, dependiendo del número de vacunas, tiene el número de disminución de que le dé o que se infecte con un caso severo. Igual que la influenza. Dice, doctor, yo le he puesto la vacuna de influenza y mi niño se está enfermando mucho más ahora, porque su niño nunca iba al jardín
y ahora tiene el síndrome de la guardería, pues porque ahora está saliendo al jardín en marzo, le ha puesto la vacuna en marzo o en abril, y tu niño se va a enfermar 2 a 3 veces en el año cuando hay epidemias. Igual, pero la vacuna de influenza no protege, pero protege a 4 cepas, 4 virus, son 400 virus en el ambiente. O sea, igual le va a dar. Pero si esta totferina es una sola, claro, pues, pero te estoy diciendo que el 50% disminuye solamente casos severos, ¿ah? Ojo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que igual le puede dar en el 50% a un niño que tiene la primera dosis, o le puede dar en el 20% de casos severos a un niño que tiene las 3 dosis, y casos severos o leves en el 80%, dentro del 80%. Entonces, eso es importantísimo entenderlo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que darle antibiótico, profilaxis, al niño que tiene contacto con un caso que está dentro de los primeros 21 días de enfermedad, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos una Aunque última tengan pregunta. vacunas completas. Ya. Sí. Sí, muchas gracias por la acotación. Tenemos una última pregunta, doctor, para finalizar la telecapacitación. Nos comenta, ¿se puede recomendar el uso de antitusígenos como parte del manejo? Hay 3 palabras, yo le digo siempre a los papis cuando me preguntan lo mismo, ¿no? Hay 3 palabras, quiero, debo y puedo. Lo puedo porque lo puedo comprar, te lo dan gratis, te lo dan sin receta médica, un antitusígeno que es codeína, ¿no? Quiero, le puedo dar porque quiero que mi niño no sufra. Debo, no debo, porque no va a ayudar, no es mejor que el placebo, no es mejor que el placebo. Así que traten de explicar a los papás lo que va. Y los papás que quieren tanto algo, a veces le dan, yo he visto niños que han sido operados por hilio paralítico por darles codeína. Se pasaron de la dosis de la codeína y llegan con distensión abdominal, 2, 3, el tiempo que tienen, porque le han estado dando como 5 días a dosis de 3 veces o 4 veces, y no saben qué hacer, ingresan a sala de operaciones, no encuentran nada. Y cuando uno saca la historia clínica, el niño estaba resfriado hace unos 3 días o 4 días, un resfrío leve, y le estaba dando su codeína. Así que traten de evitar cosas que pueden hacer daño, pero que no van a mejorar, porque está demostrado que no van a mejorar, lamentablemente, ¿no? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo y por la disposición para que el día de hoy nos pueda brindar esta valiosa información. También agradecer a nuestros participantes por su conexión, hacerles recordar que se les ha enviado en el chat del Zoom el enlace para que puedan registrar su asistencia y también se les ha enviado nuestra página de YouTube para que puedan ver ahí también la grabación de esta ponencia y todas las telecapacitaciones que viene realizando el área de telesalud del Hospital Belén. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes. Gracias a Doctor, ustedes. envíe el link, por favor, no me pude registrar, gracias.